hagamos un poquitín de historia, ¿no? Cuando uno mira la transición del 83, el peronismo pierde, y ahí hay un periodo bastante largo hasta que se reorganiza el justicialismo con opciones competitivas a nivel electoral. Recién en el 87, cuando se da la lucha territorial por las gobernaciones, aparecen liderazgos interesantes, sobre todo aquí el Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera ordena el peronismo y profundiza el periodo de renovación, ¿no? Fueron 4 años. En las elecciones del 85, recordémoslo, el radicalismo hizo, a pesar de las dificultades económicas, políticas, una muy buena elección. Digamos, incluso cuando uno ve otras transiciones, ¿no? Kirchner en el 2003 gana, en 2005 profundiza, la oposición tenía enormes dificultades para articular algún tipo de oferta más o menos homogénea y organizada, ¿no? Coordinada. De hecho, en el 2007 fue separado el radicalismo apoyando al doctor Lavagna y muchas otras expresiones de la oposición apoyando al doctor Acarrió. Si hubiesen ido juntos, tal vez hubieran forzado una segunda vuelta. Esto es contrafáctico. Lo que estoy diciendo es que la oposición en la Argentina siempre tiene dificultades para generar una oferta coordinada frente al Ejecutivo. Pasó en el 2011. Entonces, lo que yo estoy viendo ahora es algo que se repite, lo que pasa es que se invirtieron los actores. Ahora es el peronismo que tiene dificultades para efectivamente coordinarse primero internamente y eventualmente con otras fuerzas, y de eso se benefician fundamentalmente Cambiemos, que uno diría de a poquito viene desarrollando una tarea no de cooptación de líderes, pero hay una atracción por la popularidad de algunos dirigentes, insisto, Vidal, el propio presidente, algunos otros, que van al interior y tienen una lista de dirigentes de PJ que quieren sentarse con ellos para cerrar acuerdos electorales. Pasan al norte, sobre todo. Así que yo creo que hay que esperar y ver hasta qué punto esto termina de cuajar en algo más o menos, digamos, claro, o vamos a una situación donde las elecciones van a tener características fundamentalmente locales. Eso puede pasar, que cada gobernador básicamente busque fortalecer su papel en su territorio, que haya tal vez desafíos en las provincias, pero que sea al final difícil entender quién ganó a nivel nacional. Entonces, por ahí en Santa Fe, por poner un ejemplo, donde el radicalismo tiene un acuerdo con el socialismo a nivel provincial y otro nivel en las ciudades también, creo. Puede ser en las ciudades. Entonces yo creo que va a ser un sistema de geometrías variables donde al final del día va a ser difícil decir quién ganó y quién perdió a nivel nacional. Entonces vamos a llegar al 23 de octubre y me van a preguntar quién ganó. No sé, puede pasar eso, ¿no? Aprovechando su presencia y como usted tiene ya un amplio conocimiento a nivel internacional también, saliendo un poco de nuestro país, ¿cómo ve la política en el mundo hoy, teniendo en cuenta lo que sucedió en Estados Unidos? Cuando uno sale del mundo, vuelve a casa y dice, menos mal que estoy acá. Yo sé que tenemos un montón de problemas, que hay una agenda enorme de cuestiones por resolver, pero créanme que están peor afuera, ¿no? Y esto en general no ocurre. Antes uno salía del mundo y decía, ¿cómo puede ser que nosotros, mirá cómo estamos? Y ahora se invirtió. No sé si somos conscientes los argentinos del país que tenemos, ¿no? ¿Qué pasa hoy? En primer lugar, teníamos una idea, yo tengo 54 años, la gente de nuestra generación pensaba que después del fin de la Guerra Fría el mundo entraba en una especie de senda de estabilidad, desarrollo, democracia, de que la cosa ya se había resuelto, que digamos que más temprano, más tarde, íbamos a ver de a poquito las cosas más importantes del mundo resueltas, incluyendo el logro de una situación más estable, ¿no? Menos guerras. Eso duró 10 años. Y con el ataque a las Torres Gemelas en el 9 de septiembre del 2001, la verdad que el mundo volvió a desorganizarse, y esos 10 años entre la caída del muro de Berlín y las Torres Gemelas fueron una especie de veranito, ¿no? Donde parecía que la cosa iba a andar bien y la verdad que el mundo volvió a ser igual o peor que era antes de la caída del muro de Berlín. Es un mundo inestable, lleno de amenazas ya no convencionales de países que se pelean con otros, sino de redes de terrorismo organizado súper violentas, algunas de las cuales están vinculadas a grupos fundamentalistas religiosos que naturalmente se manejan de forma impactante, como un poco ocurrían con los viejos grupos guerrilleros terroristas que tuvimos en el siglo XX en todo el mundo, en particular, lo tuvimos nosotros en América Latina, en Europa, en África. Entonces, la verdad que estamos hoy en un mundo donde la seguridad es una cuestión permanente de tensión.
Pensábamos, sin embargo, aún después de septiembre, ¿verdad?, del 2001, que la economía capitalista no paraba de crecer y que veníamos en una especie de senda donde se generaba prosperidad y los que teníamos oportunidad de viajar veíamos cosas increíbles, ¿no? Incluso de amigos o familiares que vivían afuera y tenían, digamos, dinámicas de progreso que llamaban enormemente la atención. Bueno, eso también se frenó con la crisis de 2008, donde nos dimos cuenta que buena parte de esa riqueza era simplemente, digámoslo, ¿no? Una especie de especulación financiera absurda, la gente se endeudaba para tener casas más caras, autos, etcétera. Era todo ficción. Entonces, de pronto nos encontramos con un mundo que era muy desorganizado en materia de seguridad y donde los fundamentos del capitalismo moderno estaban puestos en duda. A eso, obviamente, se le suma más recientemente una especie de revolución científico-tecnológica, la robótica, que destruye trabajo a tasas inéditas. Uno dice, bueno, cuando apareció la máquina a vapor y la luz eléctrica, tuvimos otras revoluciones, obviamente, científico-tecnológicas que generaron también una disrupción, pero ahora hay gente que mira al futuro y se pregunta qué vamos a hacer para trabajar, o cuál va a ser la fuente de ingreso. Hoy entra uno a una fábrica, usted tiene una aquí, en Bragado, y cuesta ver gente laburando. Está todo muy automatizado. Entonces estamos en un mundo que hoy tiene preguntas realmente conmovedoras. No es que nosotros no las tengamos, porque también tenemos problemas de seguridad. Ustedes no acá en Bragado, pero todos los días hay problemas de seguridad. Tenemos problemas de desarrollo económico y también tenemos problemas de destrucción de empleo, de necesidad de generar nuevas fuentes de trabajo. Pero no tenemos dos cosas que en el mundo hoy son realmente un problema terrible. Ya vivimos una experiencia autoritaria. Ustedes ven Estados Unidos, Europa, Francia ahora con la elección de Le Pen, en los países del centro de Europa, en Hungría, en Polonia, aparecen liderazgos que cuestionan la democracia, que cuestionan la libertad de prensa, que cuestionan la libertad religiosa, que cuestionan la inmigración, no la inmigración, refugiados que están muertos de hambre. O sea, los elementos humanitarios más básicos de un continente que nos enseñó a nosotros la idea de libertad, fraternidad, son esos lugares los que ahora cuestionan sus propias bases morales y culturales. Nosotros acá, con todos los problemas que tenemos, no dudamos que tenemos que ayudar a que no tiene nada. Y yo estoy orgulloso de eso. Seguimos siendo una nación de inmigrantes. Tal vez uno va a la cancha y hay siempre algún loco que dice, obviamente, una ofensa a hermanos de la región. Pero salimos a la cancha, somos todo lo mismo. Y la verdad que en la vida cotidiana hay una integración impresionante. Yo soy judío. Nunca la comunidad judía estuvo mejor en la Argentina, jamás. Y tiene hoy problemas de antisemitismo en Estados Unidos. Entonces, ojo que tenemos, me parece, un nivel de tolerancia interna que es fundamental. Fundamental. Ese es un atributo que me parece que no tiene, en serio, no tiene precio. Como elemento que ayuda a la convivencia del día a día, ¿no? Y hay otra cuestión que también me parece que es muy importante, y es la siguiente. La verdad que cuando uno recorre la historia de Argentina perdió el tren del desarrollo hace muchísimo tiempo. Cuando uno mira el desarrollo nuestro comparado con países de la región, en Asia, en Europa del Este, obviamente hicimos las cosas mal. Ahora, el potencial que tiene el país es impresionante. Uno ve en la ruta y decimos, che, mira, si hubieran hecho la obra del Salado, y si este puente, ¿cómo puede ser? Nada más que la ruta que venimos de acá de Buenos Aires esta mañana. Digamos, con un país ordenado mínimamente, con una infraestructura básica, nadie pide nada extraordinario, pero que haya rutas, puentes, los ríos que se puedan, ¿no? Con una educación pública que obviamente tiene problemas, pero sigue siendo un factor de distinción en toda América Latina y en el mundo. Yo soy fruto de educación pública. Yo laburo en todo el mundo gracias a lo que recibí en mi escuela primaria, en la Nacional de Buenos Aires y en la Universidad de Buenos Aires. Y eso es un recurso espectacular para entrenar a nuestra gente que pueda competir en un mundo que va a ser jodido, pero en el cual tenemos posibilidad de que nos vaya bien si nos preparamos, ¿no? Entonces el desafío de la competitividad, de ser más productivo, de laburar mejor, no siempre uno puede laburar más y mal. Hay que laburar bien y ser inteligente en qué tengo que hacer, cómo me tengo que entrenar. Yo creo que el potencial desde ese punto de vista es extraordinario, ¿no?